En esta clase, la clase número 9, veremos un concepto muy importante que es el de tiempo límite, que nos va a permitir caracterizar si el cierre es brusco o lento. Así que bueno, vamos con eso y después ya, incluso en esta misma clase, comenzaremos también a ver el caso de cierre brusco. En las clases anteriores vimos que la función F1 se correspondía con una onda de presión que transportaba información desde aguas abajo hacia aguas arriba, y la función F2 con una onda de presión que transporta información desde aguas arriba hacia aguas abajo. El tiempo que las ondas tardan en ir desde el obturador al embalse, reflejarse e ir del embalse al obturador igual a 2L sobre A, se lo define como tiempo límite. En definitiva, podríamos decir que físicamente el tiempo límite es el tiempo que tarda en llegar la F1 nuevamente al obturador luego de reflejarse en el embalse, o también lo podemos expresar como el intervalo de tiempo que transcurre hasta que la F2 alcance el obturador, y ese tiempo coincide con el semiperíodo del movimiento oscilatorio que en las primeras clases de golpe de ariete vimos era 4L sobre A. Si comparamos este tiempo límite con el tiempo de cierre, se nos pueden plantear tres situaciones. Que el tiempo de cierre sea menor que el tiempo límite, que entonces en esas condiciones se nos va a presentar un cierre que llamamos cierre brusco. Que el tiempo de cierre sea mayor que el tiempo límite, entonces tendremos cierre lento. Si el tiempo de cierre es igual al tiempo límite, tendremos un cierre límite. Las condiciones de diseño en las tuberías serán completamente distintas de acuerdo al tipo de cierre que tengamos. Y físicamente vamos a diferenciar dos casos. Es decir, que vamos a analizar la máxima sobrepresión en la conducción si la maniobra de cierre se completa antes o después que la función F2 alcanza la sección del obturador. Si en el obturador, a partir de un tiempo t igual a t0, si es una maniobra tal que el cierre se completa en un tiempo menor al tiempo límite, vamos a tener lo que llamamos un cierre brusco. La representación en el diagrama que ya habíamos visto antes de evolución en el tiempo en la sección del obturador de la velocidad y de la energía piezométrica nos muestra el comportamiento para un cierre brusco. Podemos ver que a partir de la velocidad inicial, en un tiempo t0 comienza a desarrollarse el cierre se finaliza en un tiempo de cierre identificado como tc, y podemos ver que el tiempo tc es menor al tiempo 2L sobre A. Acompañando la variación de la velocidad, tal como vimos en la ecuación C que desarrollamos en la condición de borde en el obturador, podemos ver que la energía piezométrica, que teníamos obviamente constante a lo largo del tiempo hasta el tiempo t0, a medida que se empieza a producir el cierre, o sea, se va variando la velocidad, vamos disminuyendo la velocidad, se va produciendo un incremento en la energía piezométrica. Este incremento alcanza un valor máximo justamente cuando se tiene el tiempo tc, y luego en la sección del obturador se mantiene constante. ¿Cómo vamos a obtener la sobrepresión máxima en el obturador? La vamos a obtener a partir de la ecuación C que obtuvimos en la clase anterior. Entonces, de acuerdo a la condición de borde en el obturador que habíamos obtenido para el intervalo de tiempo T0 entre T0 y T0 más 2L sobre A, frente a una reducción de la velocidad en un tiempo de cierre T sub C, vamos a tener un incremento de presión o de energía piezométrica dado
por la ecuación obtenida. Para calcular la sobrepresión máxima, entonces, debemos considerar tiempos posteriores a la finalización de la maniobra de cierre. Si recordamos la figura de la diapositiva anterior, teníamos que el delta H máximo lo teníamos cuando se terminaba la maniobra de cierre, pero anteriores a la llegada de la onda F2, pues cuando llegue la onda F2 comenzará a producirse la descompresión en proximidades del obturador. Entonces, para un tiempo entre T0 más el tiempo de cierre y T0 más 2L sobre A, es cuando tendremos la máxima sobrepresión en la sección del obturador. En este caso, ya la velocidad alcanzó su valor mínimo y obviamente entonces la presión o la energía piezométrica ha alcanzado su valor máximo. A partir de la ecuación que planteamos en la diapositiva anterior, el máximo se obtendrá en el momento que la velocidad alcance la velocidad final, es decir, cuando este término alcance UF. O sea, la variación de energía máxima será igual a A sobre G por la diferencia de la velocidad entre la condición inicial y la condición final. Esta sobrepresión máxima en el obturador para cierre brusco es lo que se conoce como la expresión de Allievi para la determinación de la máxima sobrepresión. Pero no solamente es importante saber cuál es la máxima sobrepresión, sino que también es importante conocer el diagrama de máxima sobrepresión en la tubería, pues probablemente no toda la tubería va a estar sometida a esa máxima sobrepresión y puede ser importante para el diseño identificar a lo largo de la tubería cuáles son las máximas sobrepresiones que se tienen. En definitiva, el diagrama de máxima sobrepresión es el estado de cargas que será el que determine la condición de diseño de la conducción. Para realizar este análisis, suponemos una maniobra de variación lineal de la velocidad en el obturador desde el tiempo T0 hasta el tiempo T0 más el tiempo de cierre. Si vemos el estado de la conducción para este tiempo, eso lo podemos identificar en el gráfico de la izquierda, y en el gráfico de la derecha vemos cómo varía a lo largo del tiempo en la sección del obturador tanto la velocidad como la sobrepresión. Viendo el gráfico de la izquierda, podemos ver que la onda F1 que se produjo en el obturador se propaga con una celeridad A hacia aguas arriba y se va a ir propagando con su forma sin deformarse. Obviamente esta variación lineal del frente de la onda se corresponde con la variación lineal de la velocidad que supusimos para el cierre brusco que estamos analizando. Avanzando en el tiempo, en un tiempo igual a T0 más L sobre A, el frente de la onda ha llegado al embalse. La F1 se propagó sin deformarse desde el obturador hacia el embalse y en este tiempo T0 más L sobre A, la onda llegó al embalse. Todavía la F2 no empezó a desarrollarse porque recién ahora es cuando empezamos a tener valores de F1 en el embalse. Hasta ahora los valores en el embalse de sobrepresión eran nulos. Para un tiempo algo mayor, por ejemplo, un tiempo igual a T0 más L sobre A más un cierto delta T, ya vemos que la F1 empezó a reflejarse en el embalse con el signo cambiado y empieza a desarrollarse la F2 que se desarrolla y va avanzando desde el embalse hacia el obturador.
es decir, que va desde aguas arriba hacia aguas abajo. Esta onda F2, reflejo del F1, va a ir desplazándose a lo largo de la tubería en el tiempo, también sin deformarse. Como la onda F1, para el caso de cierre, es una onda de sobrepresión y la onda F2, en este caso, sería una onda de depresión, la diferencia entre ambas nos va a dar la sobrepresión en la tubería. Hasta este tiempo todavía no se alcanzó el máximo diagrama de sobrepresiones en la tubería. Este máximo diagrama de sobrepresión se alcanza justamente para un tiempo igual a T0 más L sobre A más un tiempo de cierre sobre 2. En estas condiciones vemos que el F1 se va reflejando en el embalse y la F2 ha ido evolucionando hacia aguas abajo, y si uno hiciera la resta entre la F1 y la F2, obtenemos el diagrama en rosa, que sería el máximo diagrama de sobrepresión. Si siguiéramos avanzando en el tiempo, la F2 va a crecer más de lo que crece el F1, entonces para tiempos posteriores el diagrama que se obtiene va a ir reduciéndose debido a la suma de la F1 más la F2. Es decir, que el máximo diagrama de sobrepresiones en cierre brusco se va a tener para un tiempo T0 más L sobre A más el tiempo de cierre sobre 2.